Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pablo Heredia y estamos en esta entrevista sobre crítica textual. Estoy con Celida Quesada, Juan Pablo Reyes, Jorge Veloz, Jan Arias y nuestro querido profesor Abiud Fonseca. Mi querido pastor, bienvenido esta noche a esta pequeña entrevista que queremos enriquecer nuestra mente y nuestro corazón con sus enseñanzas. Muchas gracias, Pablo, y también a todos los compañeros, a la compañera, por este tiempo. Espero que sea productivo y voy a procurar responder a sus preguntas en la medida también de lo que mis conocimientos permitan, ¿no? Si hay alguna cosa que de repente no puedo contestar, seré bastante honesto también en decirles para de repente investigar o buscar en alguna otra fuente. Gracias, mi pastor. Antes de iniciar las preguntas a la que hemos venido a consultarle, quisiéramos que un poquito se presente en cuanto a sus credenciales, su experiencia en el ministerio y actualmente dónde está sirviendo, mi querido pastor. Ok, gracias nuevamente, Pablo. Mi nombre es Abiud Fonseca. Yo soy profesor en el Seminario Sudamericano, SEMISUD. Mi especialidad en la enseñanza es el Antiguo Testamento y también la teología sistemática. Tengo mi formación en estudios teológicos en el Seminario del SEMISUD justamente. También completé los estudios en lo que fue la Universidad Cristiana Latinoamericana e hice una maestría también en el seminario en estudios bíblicos y teológicos, además de unos programas de intercambio que trabajé en temas hermenéuticos o bíblicos con la Universidad Libre de Ámsterdam. Últimamente hice una especie de giro, sin abandonar un poco la cuestión bíblica, pero hice una especie de giro y más bien estoy un poco más vinculado al trabajo y a la investigación en las ciencias sociales con énfasis en la religión, no tanto en la maestría y en el doctorado. He trabajado un poco más el tema de las ciencias de la religión, como se suele llamar, ¿no? Eh, un poco eso que quizás pueda ayudar para, espero más bien desde esos conocimientos ayudar a las preguntas que ustedes tienen, ¿no? Gracias, mi pastor. Nos va a enriquecer con su vasta experiencia. Mi pastor, bueno, ya para comenzar, una pequeña introducción. ¿Qué entiende usted y cómo lo ha visto la crítica textual desde su punto de vista y desde su experiencia? A ver, la crítica textual juntamente con otros métodos críticos obedecen a un cambio paradigmático que se va dando llegada a la modernidad, sobre todo la modernidad decimonónica, la del siglo XIX, donde encontramos nosotros que existe una especie de dominio de lo que se podría llamar el cientificismo moderno, permeado por la racionalidad misma, ¿no? Donde se entiende de que para lograr tener, digamos, la verdad de las cosas hay que someterlas a un análisis científico, un análisis crítico, ¿no? Entonces ahí aparecen una serie de métodos o una serie de aproximaciones críticas al texto bíblico porque se supone que el texto bíblico también debe pasar por este filtro crítico de la ciencia, ¿no? De la ciencia histórica, de la ciencia literaria, más adelante ya en el siglo XX, con el auge de la lingüística también desde estas disciplinas, ¿no? Entonces la crítica textual creo que está sostenida en este tipo eh, de paradigma, ¿no? De investigar de manera exhaustiva a través de una serie de métodos, reglas, vías científicas al texto, en este caso al texto bíblico. Ha tenido como resultado, digamos, sí, un entendimiento mucho más profundo del texto bíblico, aunque también ha traído sus polémicas, ¿no?
como por ejemplo una polémica que surge tiene que ver básicamente con el valor o la autoridad de la palabra de Dios, porque eso, digamos, es algo que también permea un poco las creencias de la iglesia en general, ¿no? La Biblia es palabra de Dios y someterla a ese tipo de análisis es como que a veces ha generado también un poco de resistencia e incluso impugnación en algunos espacios, ¿no? Donde no aceptan que los métodos críticos o que la perspectiva o el paradigma crítico pueda emplearse o utilizarse para el estudio de la Biblia, ¿no? No obstante, creo que nuevamente los beneficios que ha traído es justamente la profundización del ejercicio de análisis o de investigación del texto bíblico, ¿no? Gracias, mi pastor. Sé que muy claro entonces en que primero desde la, digamos, desde el primer paraguas vemos o desde la primera estructura que esa es la palabra de Dios y aunque hemos tratado de entenderla, siempre va a ser la palabra de Dios, ¿no? Desde ese punto podríamos partir. Mi pastor, vamos a comenzar con las respectivas preguntas y que poco a poco nos vaya desenrollando lo que tenemos en nuestra mente. Comencemos, por favor, compañeros. Bien, bendiciones, pastor, bendiciones, compañeros. Qué gusto, Pastor Fonseca, poderle conocer en esta noche a través de esta entrevista. Y bueno, sí tengo una preguntita para usted, y Ujú, en este caso sería, si bien es cierto, sabemos que para poder enseñar o para poder predicar necesitamos prepararnos, preparar el mensaje y bueno, en este caso, la pregunta para usted sería, ¿cuáles son las versiones de la Biblia que usted utilizaría o utiliza para meditar, para estudiar, para enseñar o predicar? ujú. Em, y bueno, y ahí gracias también por la pregunta porque me lleva a mencionar algo que obvié en la presentación. O sea, además también soy pastor de una congregación y desarrollo constantemente la disciplina o la predicación como parte de, obviamente, del trabajo pastoral, ¿no? Entonces, empezando por allí, lo que yo diría es cómo la Reina Valera todavía sigue siendo una versión normativa en la fe protestante. Entonces, es a veces necesaria la utilización de este texto de la Reina Valera porque entre otras cosas, entre otras razones más bien, mucha de la gente que asiste a la iglesia pues ha tenido su experiencia y su trayecto de fe en o basados, fundamentados en la lectura de la Reina Valera, ¿no? Tal es así que cuando alguien le pide a alguien que, por ejemplo, que diga algún versículo, qué sé yo, di Juan 3:16, nunca te dicen lo que dice la NBI o la Dios habla hoy, sino te dicen ese texto desde lo que la Reina Valera expone, ¿no? Entonces, en cuanto al trabajo pastoral, la Reina Valera creo que es un texto normativo y por lo tanto es el que más se usa y el que más uso también para la predicación y quizás la enseñanza en el ámbito más eclesial. Ya cuando más bien nos trasladamos a un ámbito académico, entonces sí, yo personalmente considero que la Reina Valera sigue teniendo un valor bastante, eh, que tiene bastante peso, ¿no? Bastante densidad ahí en el valor de la Reina Valera, sobre todo en su traducción del Antiguo Testamento, porque hay cosas que de repente en otras versiones se han ido perdiendo. No obstante, las otras versiones paralelas en el ámbito hispanohablante creo que son la NBI y la Dios habla hoy, que también tienen una historia en su trabajo de traducción que permite que sean confiables, ¿no? Entonces, ya cuando entramos, digamos, a un ámbito académico, creo que Reina Valera, NBI, Dios habla hoy son como tres versiones en español que sirven para cruzar un poco el análisis de tal modo que uno pueda tener un poco más de amplitud también en el reconocimiento del significado o del mensaje de los pasajes que uno está estudiando. Además de esos, creo que en el ámbito académico, por lo menos de manera personal, también consulto a unas dos o tres versiones católico-romanas
que enriquecen también esta búsqueda, ¿no? Específicamente la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que fue producida por esta escuela de estudios francesa que está en Jerusalén, ¿no? La Biblia del Peregrino, que es una Biblia traducida por Luis Alonso Schockel, ¿no? Que también es bastante, sobre todo tiene comentarios bastante prolijos sobre el texto bíblico, y la Biblia latinoamericana por su posicionamiento dentro de la región donde nosotros estamos y por un entendimiento un poco más profundo también de las problemáticas de la región, de tal modo que puede el texto bíblico tener una especie de situación, de estar situado dentro de esa problemática, ¿no? Entonces, esas quizás sean las versiones que suelo consultar un poco más. En resumidas cuentas, Reina Valera, como tiene un carácter normativo en la predicación, en la enseñanza eclesial y en la investigación, pero en la investigación lo acompaño de la NBI, la Dios habla hoy en el ámbito más protestante y un tanto ecuménico, y algunas consultas a estas Biblias católicas que mencioné. Ok, sí podríamos coincidir en que justamente la versión de Reina Valera es la más utilizada, como bien lo manifestó usted en el ámbito protestante desde hace mucho tiempo, bueno, y actualmente es tal vez una de las versiones más vendidas, la mayoría de las iglesias la usan. Para concluir, pastor, esta primera pregunta, algo añadir nomás. ¿Cuál sería la base textual o el texto base de las versiones que usted utiliza? Ok, antes de pasar a eso, también hago mención de que en nuestro seminario últimamente estamos trabajando y se está produciendo una versión que se conoce como la traducción contemporánea de la Biblia. Es un proyecto dirigido por el doctor Yatensi Bonilla, que está todavía en proceso, ¿no? El Nuevo Testamento está completado y el Antiguo Testamento está iniciándose ahora. Entonces es un texto también al que recurrimos para, o es una versión a la que recurrimos también para hacer algunas consultas, porque nos parece que el trabajo que se está haciendo es bastante exhaustivo para hacer la traducción, también por si acaso lo menciono. Sobre las bases textuales de los textos a los cuales hice referencia, ¿no? En el caso de la Reina Valera, digamos, en el Antiguo Testamento tiene como base fundamental lo que se denomina como el texto masorético, o sea, el texto de la Biblia hebrea, vamos a decir, o el texto sagrado hebreo que se convirtió también en un texto normativo, un trabajo bastante amplio, pero sobre todo en el trabajo que se realiza aproximadamente del siglo sexto hasta el siglo décimo para terminar de producir y establecer como texto normativo del judaísmo a lo que se conoce como el texto masorético, ¿no? La Reina Valera utiliza este texto como base textual. Además, se conoce que la Reina Valera también ha consultado, o en sus inicios, ¿no? En su traducción original, proviene de quizás la consulta a esta traducción latina que se llama la Vulgata Latina, y también se conoce en la historia de que la Reina Valera en sus inicios pues recurrió a una Biblia judía llamada la Biblia Ferrara para la traducción del Antiguo Testamento. Para la traducción del Nuevo Testamento, la base textual de la Reina Valera es básicamente el Textus Receptus, ¿no? Del texto producido por Erasmo de Rotterdam en el año 1516, que sale una primera versión, porque el Textus Receptus es algo que se sigue produciendo a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo en los ámbitos más protestantes. Em, la nueva versión internacional, a Dios habla hoy, son traducciones mucho más recientes, y es por eso que el acceso que hacen al texto, a la base textual en el Antiguo Testamento es esta Biblia que contiene el texto masorético ya como un texto que rige un poco también la lectura en los ámbitos académicos y en general, que
es esta versión llamada la Biblia hebraica Stuttgartensia, ¿no? La Reina Valera actualmente también en sus versiones modificadas, en sus revisiones, no se va al texto masorético antiguo, sino que revisa justamente o se revisa los textos traducidos sobre la base de la Biblia hebraica de Stuttgartensia. Pero la NBI y la Dios habla hoy han tomado de este texto, pero no solamente utilizan este texto, la NBI, la Dios habla hoy también hacen comparaciones con otros textos como por ejemplo la Septuaginta misma, los textos del Mar Muerto, o en todo caso los textos del Qumran y algunas otras versiones del Antiguo Testamento que todavía están presentes o a los cuales se puede tener acceso, como el Pentateuco samaritano, por ejemplo, ¿no? Que es una base textual también hebrea que eh, surgió desde el cisma que se dio entre los siglos quinto y cuarto antes de Cristo, entre el templo de Jerusalén con esta versión samaritana del judaísmo de aquel entonces, y ahí surge un texto que se llama el Pentateuco samaritano, que ha servido también para hacer algunas consultas en en estas otras versiones. Pero la diferencia radical se da en el Nuevo Testamento, ¿no? Mientras que en la Reina Valera se trabaja con el Textus Receptus como base textual para la interpretación, en los textos tanto de la NBI y entiendo que también en la Dios habla hoy, lo que se utiliza es el llamado texto crítico, ¿no? El texto crítico que es más bien una compilación de muchas versiones o de muchas fuentes, muchos manuscritos, ¿no? Griegos que el día de hoy están resumidos, por ejemplo, en una versión o en un texto que se conoce como el texto Nestlé Aland de las Sociedades Bíblicas Unidas, que es algo así como un texto normativo del Nuevo Testamento que procede de estas múltiples, más de 5.000 manuscritos que creo que se han consultado para el establecimiento de este texto, ¿no? Ahí creo que respondo de alguna manera. Ok, pastor, muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañero Juan Pablo Reyes, que tiene otra pregunta para usted. Buenas noches, estimado pastor. Un gusto conocerle. Mi pregunta va ligada justamente con lo que usted acababa de comentarnos. Como justo nos menciona, mucho acerca de los estudios del Nuevo Testamento se suele hablar del textus receptus y del texto crítico. Quisiera que nos pudiera ayudar con una explicación personal de qué es cada uno de ellos y qué diferencias son las más importantes de entre ambos, así como si nos podría comentar algo de pronto de su experiencia personal en cuanto al estudio de cada uno de ellos, para que lo podamos tener mucho más en claro también sobre estos dos tipos de textos. Muchas gracias, pastor. Ok, gracias, Juan Pablo. Em, a ver, em, digamos, mi especialidad es un poco más el Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento tengo conocimientos, pero lo que voy a tratar de decir es que no he tenido, digamos, una experiencia amplia de acceso directo a estas bases textuales, como el Textus Receptus o el texto crítico, ¿no? Eh, entonces, voy a hablar básicamente, como tú dices, de los conocimientos que se tienen y quizás hacer una que otra valoración o comentario al respecto, ¿no? Ambos textos son textos que contienen el Nuevo Testamento, o sea que son textos que han sido elaborados básicamente de una recopilación o una traducción de muchos manuscritos griegos, ¿no? Lo que se ha pretendido es justamente el establecimiento de un texto normativo del Nuevo Testamento.
Recordemos que la historia del canon del Nuevo Testamento es muy compleja, ¿no? Mientras que en el Antiguo Testamento la producción del canon se da en el marco del judaísmo rabínico posterior al año 70, ¿no? Y se establece, digamos, un canon que luego que se llama la Tanaj hebrea y que tiene como base textual justamente el texto masorético, y se también establecen una serie de normativas para respetar este canon, lo cual genera ciertas ventajas, aunque dentro del cristianismo pues uno recurre también, históricamente se recurrió a la Septuaginta que tiene otro tipo de canon y es por eso que generó una especie de problema, pero al fin existe, digamos, una institucionalidad que define lo que es el canon del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento fue bastante complejo, porque no hubo, digamos, algo así como una especie de concilio que uno diga o donde se diga hasta aquí el texto del Nuevo Testamento se recibe o se establece, ¿no? Algunos historiadores ubican a ese momento institucional de cierre del canon del Nuevo Testamento recién al Concilio de Trento, ¿no? Un concilio que se desarrolla en el siglo XVI. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el Textus Receptus es justamente el intento por tratar de establecer una especie, no un canon, sino una especie de canon, de decir, este es el texto del Nuevo Testamento que durante la historia se ha ido produciendo y comienza a producirse este Textus Receptus también en un momento en la historia europea cuando se ha comenzado a pensar en la generación o en la postulación o en la configuración de un nuevo ser humano y este proceso tiene que ver o está vinculado con el retorno a los clásicos, ¿no? El retorno, digamos, a los clásicos griegos. Entonces también dentro de la fe cristiana existe una especie de ánimo por el retorno a los clásicos griegos y es por eso que aparecen los reformadores que fueron grandes exégetas, ¿no? Allí en medio de eso, entonces Erasmo de Rotterdam, un gran pensador, un gran intelectual de aquella época, pues se atreve a volver justamente a los manuscritos antiguos de una tradición que se conoce como la tradición bizantina, una tradición más oriental, digamos, de la cristianidad incluso, desde donde trae algunos manuscritos, no muchos, no estoy ahorita, no recuerdo exactamente cuántos manuscritos es con los que comienza a trabajar para establecer lo que él llama o lo que él en todo caso entiende como el texto del Nuevo Testamento. Él no le llama texto receptus, no texto receptus todavía se va a llamar un siglo después, cuando los que continúan con ese trabajo ponen como una especie de epitafio al inicio de la traducción diciendo, "Oh, estos son los textos que se han recibido". Entonces ahí aparece el término de textus receptus, ¿no? Entonces, este texto tiene la limitación, vamos a decir así, de haber tenido acceso solamente a una tradición cristiana que se denomina la tradición bizantina y que además tiene pocos manuscritos que le han servido de base para la recopilación de este texto. Por lo tanto, no ha tenido acceso a los manuscritos más antiguos. ¿Qué pasó entonces? Que como no tuvo acceso a los manuscritos que se fueron encontrando, en todo caso que también existían en aquel entonces, pero sobre todo que se fueron encontrando después, que pertenecen o corresponden a los siglos cuarto, quinto, y algunos dicen que incluso hay manuscritos que pueden obedecer o que pueden pertenecer al siglo segundo. Como no ha llegado a trabajar con esos textos, entonces ha trabajado con manuscritos donde aparecen algunas perícopas, algunos relatos, algunos fragmentos del texto del Nuevo Testamento que no estaban considerados en los textos más originales, ¿no? Esa dificultad tiene. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no recurrió o no investigó en muchos manuscritos, solamente en unos pocos, no son ni 10 manuscritos que se lograron recopilar,
de manuscritos un poco más contemporáneos a la época donde Erasmo de Rotterdam comenzó a hacer este trabajo y también los que fueron siguiendo su trabajo, entonces generó esta dificultad. Es por eso que la crítica textual moderna, ¿no? Volviendo a la primera pregunta, este trabajo científico para lograr llegar a los textos originales, entonces comienza más bien a hacer una recopilación del texto griego basado en todos los manuscritos que puedan, a los cuales puedan tener acceso, ¿no? El texto crítico entonces se va conformando de esa manera, se va trabajando de tal modo que se requiere hacer una traducción desde una comparación y una búsqueda en miles de manuscritos antiguos, ¿no? Basados también en varias de las tradiciones cristianas, no solamente la bizantina, sino la tradición griega y otras más. Eh, este texto, que es un texto producido justamente para el estudio crítico de la Biblia, entonces va a encontrar en estos textos muy antiguos que ha habido algunas adiciones que el Textus Receptus no, no se dio cuenta que no eran textos que formaban parte o relatos que formaban parte de que no formaban parte de los textos originales, ¿no? Como por ejemplo el relato de la mujer adúltera en Juan el capítulo 8, por ejemplo, ¿no? Es un caso ahí que es muy conocido, o el caso del coma Juanico que se llama, que es este texto que aparece en la Reina Valera, sobre todo en Primera de Juan, el capítulo 5 el verso 7, ¿no? Entonces, el texto crítico, al hacer una consulta en los originales más antiguos, va a encontrar que el texto Receptus tiene algunos relatos que no necesariamente estuvieron comprendidos en este texto antiguo, ¿no? El texto crítico, por ejemplo, recurre a ciertos códices que se conocen como códices que contienen, podríamos decir, son versiones antiguas del texto del Nuevo Testamento, como el texto sinaítico, el texto vaticano, el códice sinaítico, el códice vaticano, el códice alejandrino, ¿no? Que son justamente estas grandes colecciones que tienen una antigüedad mayor a las que consultaron para la elaboración del Textus Receptus. ¿Ya? No sé si por allí voy contestando algo. Muy claro, la verdad, pastor. Entendido esta diferencia. Si bien ambos textos son basados en recopilaciones griegas, el uno es mucho más limitado que el otro y se basa más en tradición cristiana como la bizantina, mientras el otro en miles de textos y entendido completamente esa diferencia y más bien el lugar en donde tiene la importancia del Textus Receptus en, como usted nos mencionaba, en este momento importante de Europa, de volviendo a lo clásico, mientras todas las herramientas que nos brinda, incluso actualmente, el texto crítico para el estudio de la palabra de Dios. Le agradezco mucho por su respuesta, muy clara, y a continuación mi compañero Jorge Veloz le quiere hacer otra pregunta. Muchas gracias, pastor. Gracias. ¿Cómo está, pastor? Dios les bendiga, compañeros. Mira qué interesante su intervención, pastor. Pues yo también me quedo muy agradecido por sus respuestas bien claras y esta premisa que le voy a poner es para entrar a la pregunta. Mire que algunos creyentes y en su momento hasta nosotros, ¿no? Nos preguntamos si las variantes textuales afectan en algo esta doctrina. Entonces la pregunta es, ¿los fenómenos textuales que distinguen a estos textos que estábamos hablando anteriormente repercuten significativamente en el quehacer teológico en nuestra doctrina protestante? ¿O considera usted que estas diferencias entre textos influyen en algo significativamente en la teología de nuestra doctrina? Em, a ver, lo que diría yo es, y con el temor a equivocarme definitivamente, ¿no? Es que el quehacer teológico y nuestra doctrina en general no solamente se fundan
en la investigación, el estudio bíblico. Em, Gran parte de la construcción de nuestra doctrina y de la transmisión de nuestra doctrina obedece no solamente al estudio bíblico, sino más bien al trabajo que se hacen desde las instituciones o de los ámbitos, más que instituciones, los ámbitos normativos de la fe, ¿no? Donde incluso se han utilizado muchos fundamentos filosóficos para el planteamiento de los grandes dogmas que forman parte de ese marco de verdad donde nos sostenemos en cuanto a nuestra fe objetiva, esa fe que requiere de enseñanzas y doctrinas para que pueda ser una fe afianzada en algún tipo de fundamento o de sustento, ¿no? Eh, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando en todo caso el dogma trinitario se produce, no es que hay una gran investigación bíblica para poder hablar o para poder establecer el dogma trinitario, sino más bien se recurren a una serie de argumentos filosóficos, como el tema de la esencia, la hipóstasis, etcétera, para poder reconstruir la doctrina. Además de eso, los procesos de transmisión de la doctrina, lo que en todo caso se puede llamar una especie de quehacer teológico, esa transmisión de la doctrina o de la teología que nos gobierna hasta nuestros días, se da de manera más consuetudinaria, más por el ejercicio cotidiano de la fe y no necesariamente por un estudio exhaustivo de la Biblia, ¿no? En términos así muy sencillos, podríamos decir que, por ejemplo, la gente de nuestra iglesia aprende más doctrina de las canciones que se cantan que del estudio exhaustivo de la Biblia, ¿no? O sea, la doctrina se sostiene más en lo que dicen los pastores, por ejemplo, o en lo que dicen las canciones, que un estudio de la Biblia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque yo creo que sí, definitivamente hay algún tipo de transformación que se puede operar desde el estudio a partir, por ejemplo, de la crítica textual, cosas que son radicales y profundas, pero no sé si llegan a repercutir en el quehacer o en la vida cotidiana, en la vida cotidiana de la fe, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿no? Con el famoso coma juánico, que es el que se denomina, ¿no? Que es este texto que aparece en Primera de Juan, el capítulo 5 el verso 7. Allí aparece de manera explícita, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es quizás, aparte de Mateo 28:19, la única ocasión donde la fórmula trinitaria aparece de manera explícita en el texto bíblico. Este texto ha servido de base, por ejemplo, para sostener la noción de la Trinidad, que es el dogma máximo, vamos a decir así, dentro de la cristianidad. Cuando aparece la crítica textual y pone en tela de juicio justamente esta adición que aparece, como vuelvo a decir, en la Reina Valera, y ya en los textos un poco más contemporáneos como la NBI, la Dios habla hoy, no consideran ese texto, no está ese texto, es que como uno diría, wow, entonces se está perdiendo una de las bases fundamentales para hablar de la Trinidad desde una prueba bíblica muy contundente. Pero la pregunta es si eso ha repercutido en la fe. Yo diría, no tanto, quizás de repente ha generado una especie de polémica dentro de los ámbitos más académicos, ¿no? Pero eh, la noción del Dios Trino no se funda en la lectura de ese texto, sino más bien, por ejemplo, en la pronunciación del credo o, en todo caso, en lo que la tradición va compartiendo, ¿no? Debería repercutir, creo que sí, ¿no? Tendría que de repente repercutir un poco más, pero como lo que pasa, por ejemplo, también con el texto de Hechos 8:37, si mal no recuerdo, 8:37. ¿Hay algún impedimento en que yo pueda entrar en el agua? Dice el eunuco a Felipe.
Y luego el texto allí, que está considerado en la Reina Valera, por ejemplo, dice, primero tienes que confesar, tienes que creer. Si crees, entonces puedes ser bautizado. ¿Qué pasa en los nuevos textos? En los textos actuales ya no aparece ese texto, ¿no? ¿Hay algún impedimento? No, inmediatamente lo bautizan. Eso tendría que repercutir en la fe, porque de acuerdo a lo que la Reina Valera establece, está diciendo, para entrar al bautismo, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que creer. O sea, la conversión es como un paso anterior al bautismo. En la NBI ya no aparece ese texto. O sea, ¿hay algo que impida bautizarme? Nada, bautízate, ¿no? Eso debería repercutir incluso en nuestras prácticas litúrgicas, ¿no? Conversión antes de bautismo, etcétera, ¿no? Pero repercute, yo diría, no tanto por qué, porque la doctrina, la teología, creo que no solo se construye desde la investigación bíblica, sino hay otras formas de transmisión, de aprehensión por parte de la comunidad de fe de las verdades teológicas, ¿no? No sé si con eso responde un poco a lo que preguntas. Claro que sí, pastor. Bueno, nos deja una base del conocimiento que en términos generales no afecta, no afecta a a nuestra doctrina, ¿no?, del cristianismo, ya que estas variantes, como usted explica, son menores. Hay cambios de palabras, de frases o omisiones, pequeñas omisiones que usted nos acaba de recalcar, ¿no? Pero principalmente la doctrina que nos lleva a nuestro pensamiento y a nuestra fe cristiana, pues es la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, su resurrección, que es lo principal, ¿no? Que nos lleva a esa fe, respaldadas por este conjunto de testimonios bíblicos. Gracias por respondernos la pregunta y a continuación nuestro compañero Jean-Pierre. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto una vez más, Pastor. Qué gusto saludarlo y conocerlo a la vez. Bueno, en la actualidad vivimos en una era digital donde el acceso a herramientas de estudios bíblicos es mucho más amplio que en las generaciones anteriores. En ese sentido, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son los medios digitales que podemos utilizar para abordar el texto escrito en los idiomas originales? Refiriendo a esto al griego y al arameo, si conoce tal vez algunos sitios web que nos podría compartir, Pastor. Gracias, Jean-Pierre. Em, sí, en esta pregunta sí tengo quizás no un conocimiento muy vasto, ¿no? Para de repente dar algún tipo de recomendación. Em, mm, hay, hay recursos digitales, ¿no? Em, Creo que el recurso digital más conocido me parece que es excelente, pero a la vez también el acceso es un poco restringido por el asunto del costo. Es este software bíblico que se llama Logos, ¿no? Este software bíblico Logos tiene material vasto para poder hacer toda una investigación bíblica, pero los costos de la suscripción, no sé cómo estarán actualmente, pero eran a veces un poco inaccesibles para nuestra realidad latinoamericana. Eh, Sobre todo para el trabajo pastoral, ¿no? Las universidades o los centros de estudios quizás podrían pagar este acceso, pero igual hay un poco de restricción allí. Por eso no estoy muy seguro, pero creo que desde este consorcio, vamos a decir, llamado Logos, aparece lo que es el Logos K Logos, ¿no? Sobre todo el K Logos, que ese sí es un acceso gratuito al texto en los idiomas originales. Esa herramienta a mí me parece que como herramienta primaria de investigación es excelente. Yo la he usado, ¿no? He tenido también acceso a Logos como software
y obviamente ahí hay todo un universo de materiales que uno puede utilizar. Pero este Logos Logos creo que es una herramienta que cualquier estudiante podría y en todo caso tendría que utilizar porque ahí está el texto tanto en hebreo como en griego. Y no solamente está el texto en hebreo y griego, sino que uno puede incluso explorar el significado o tanto las formas de escritura, los significados originales de cada una de las palabras y también reconocer cierto, eh, em, hacer una especie de rastreo histórico también desde dónde provienen estas palabras, porque esa información te da. Ese recurso me parece que es un buen recurso que se podría utilizar. Sé también de este recurso que se conoce como Step Bible, ¿no? Este Bible también ofrece un acceso gratuito para poder reconocer el texto en los idiomas hebreo y griego. Creo que se puede también utilizar, aunque de manera personal el Logos Logos me parece mucho más amigable, o sea, mucho más fácil de poder hacer ese trabajo, ¿no? Luego, otras recomendaciones, no necesariamente yendo al hebreo y al griego, sino más bien a las múltiples versiones, o sea, hay accesos digitales a portales donde se pueden encontrar múltiples versiones y ahí creo que todo el mundo conoce las aplicaciones de YouVersion, por ejemplo, donde aparecen estas múltiples versiones, que también es una buena herramienta, porque nos ayuda a poder distinguir cómo las traducciones y en nuestro idioma y en otros idiomas también, están allí de manera múltiple, de tal modo que nos puedan llevar a una comprensión mayor de la traducción de los textos, ¿no? Y también esta Biblia Gateway, ¿no? Que es también otro recurso para reconocer múltiples versiones. No necesariamente son aplicaciones que nos llevan a el hebreo y el griego, sino más bien nos llevan a un espacio donde podemos encontrar múltiples versiones. Y hay un material que no sé si, el Step Bible, perdón, que vuelvo a este, el Step Bible y el Logos Logos, yo diría que podrían ser catalogados como recursos más académicos para poder hacer el estudio bíblico, ¿no? Y hay otro que sí, realmente ahí no he tenido yo acceso, que es, no sé si ustedes de repente, ¿no? El Bible Hub, el Bible Hub, ¿no? Que tiene también textos o este acceso, dicen, o sea, vuelvo a decir, no he tenido acceso ahí, pero justamente hace poco un compañero me estaba hablando que hay un acceso al hebreo y al griego, pero al parecer la cuestión o el estándar académico no es como estos otros que he mencionado. Hasta ahí llegaría yo. Después, como vuelvo a decir, allí sí no tengo demasiada experiencia y son un poco las herramientas de las cuales tengo conocimiento. Muchas gracias, Pastor. Sí, yo creo que en las que mencionó, entre las más importantes y académicas, es Logos, que es sumamente importante, y también el tema de que las nuevas estudiantes de Biblia se comiencen a actualizar mediante estas herramientas digitales, ya que muchos de los compañeros y estudiantes no se tienen acceso muchas veces a libros físicos, ya que cuestan, tienen su gran precio, pero utilizando estas herramientas digitales yo creo que podemos seguir en la lucha de buscar el evangelio y llevarles a toda verdad. De antemano agradecerle, pastor, muchísimas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Mi pastor, quedo muy agradecido. En verdad, el nivel académico en cuanto a sus respuestas se refleja en todo su tiempo que ha estado trabajando como teólogo y a la vez nos enriquece bastante para nosotros también continuar, pastor.
en el camino teológico que algún momento refleje más en Latinoamérica, ¿no? Muy poco es aquí el porcentaje, ¿no? Se dice que entre el 8, el 10% en Ecuador y se habla de un 15% en Colombia, es un poquito más avanzado, pero en ese camino estamos más que todo para la expansión del reino, mi pastor. Creo que todos para eso, todos trabajamos en un sentido, como usted lo decía, estamos en diferentes instituciones, pero con el mismo propósito de poder seguir y alabar a Dios. Eso, mi pastor, de mi parte y de mis compañeros, muy agradecido por todo su conocimiento y partido y nos ha enriquecido mucho. Gracias a ustedes más bien por esta oportunidad de compartir y nada, les animo para que puedan ustedes seguir con sus estudios, porque como bien decías, creo que en nuestra región es muy necesario que podamos estudiar más, no solamente para aumentar nuestros conocimientos, sino sobre todo para compartirlos y así seguir avanzando en nuestra misión de expandir el reino de Dios, ¿no? Gracias nuevamente y siento privilegiado realmente de haber tenido esta entrevista con ustedes y espero ayudar, ¿no? en algo a sus investigaciones y estaré atento para cualquier cuestión que pueda también servir, ¿no? Y gracias, Pablito, también por encontrarnos después de tiempo, ¿no? Y en todo caso animarte y animarles a todos a seguir adelante en sus búsquedas y en el crecimiento de su fe también. Gracias, mi pastor. Bueno, eso sería todo y despidiéndole, mi pastor, que el Señor le bendiga y le continúe bendiciendo en su ministerio. Eso sería todo, mi pastor, que el Señor le bendiga. Gracias, nos vemos.